No salgas del auto. Una vez iba por carretera en un viaje para visitar a mis padres. Era un trayecto largo, de varias horas, de esos que uno ya conoce de memoria. Salí de noche, pensando que así evitaría el tráfico. Escuchaba música en la radio mientras manejaba con calma, sin prisas, ya que no había ningún otro coche alrededor. La carretera estaba completamente vacía, iluminada solo por mis faros y las líneas blancas del asfalto. Al principio todo parecía normal. Demasiado normal. Conforme avancé, noté que el ambiente empezaba a cambiar. El aire se sentía más frío, más pesado. Poco a poco comenzó a aparecer una neblina espesa, tan densa que apenas podía distinguir el camino frente a mí. Bajé la velocidad y subí un poco el volumen de la radio, más por nervios que por otra cosa. Fue entonces cuando la música se cortó. La radio empezó a emitir interferencias, un ruido seco y molesto, hasta que una voz seria y monótona logró abrirse paso entre la estática. Atención, conductores de esta carretera. Se ha presentado un problema. Deberán desviarse cuando vean a un oficial indicando un estacionamiento. El mensaje se repitió 2 veces y luego la radio quedó en silencio. Me quedé perplejo. Confundido. No era común escuchar comunicados así, y menos en una carretera tan solitaria. Empecé a preguntarme qué clase de problema habría ocurrido para que cerraran una ruta completa. ¿Un accidente? ¿Un derrumbe? ¿Algún escape químico? Minutos después, entre la niebla, vi luces reflejándose. Un oficial estaba de pie a un costado del camino, con una linterna, señalando la entrada a un estacionamiento improvisado. Dudé unos segundos, pero no tenía otra opción. Entré. Ahí había varios coches ya estacionados. Gente común, familias con niños, parejas jóvenes, personas mayores, amigos que parecían venir de algún viaje. Nadie parecía saber qué estaba pasando. Algunos bajaban los vídeos para preguntar, otros simplemente observaban en silencio. Los oficiales se acercaron vehículo por vehículo. Cuando llegaron al mío, me dieron una botella de agua y un pequeño paquete de comida. No dijeron mucho. Solo que era por precaución. Luego hicieron algo que me incomodó, rociaron mi auto con un líquido extraño, espeso, con un olor metálico difícil de describir. Parecía un desinfectante, pero nunca había visto algo así. Mientras esperaba, vi cómo llegaban más vehículos desde la carretera y repetían el mismo procedimiento con todos. Después de eso, ocurrió lo más extraño. Entre varios oficiales comenzaron a extender una enorme lona negra, cubriendo por completo todos los autos, como si intentaran ocultarnos de algo, o protegernos. Antes de irse, uno de ellos habló por un megáfono. No salgan del vehículo bajo ninguna circunstancia. No importa lo que escuchen. No importa lo que vean. Permanezcan dentro. Ese tono no era tranquilizador. Era una orden. Intenté calmarme, pero nada de eso tenía sentido. No era una situación normal. Mucho menos para un simple problema en la carretera. Poco después, escuché cómo las patrullas se alejaban. El sonido de los motores desapareció, dejándonos completamente solos bajo esa lona. Pasaron horas. Al principio, la gente hablaba. Se escuchaban voces preguntando qué estaba pasando, otros gritaban pidiendo más comida, algunos lloraban. El tiempo parecía estancado. Mi teléfono no tenía señal. El reloj avanzaba, pero parecía burlarse de nosotros. Entonces, entre el murmullo general, se escuchó algo que lo cambió todo. Un rugido. No era el sonido de un animal. No se parecía a nada conocido. Era grave, profundo, distorsionado, como si viniera de varios lugares al mismo tiempo. Un sonido que hacía vibrar el aire. El silencio cayó de golpe. Nadie habló. Nadie se movió. Intenté controlar mi respiración. Sentía el corazón golpeando en mi pecho. De pronto, escuché como algo se subía sobre la lona. El sonido era claro, pasos pesados, lentos, caminando por encima de los autos. Los techos crujían al hundirse bajo su peso. Vi la lona moverse, marcarse,
de formarse. Entonces, para desgracia de una familia que estaba a mi lado, su bebé comenzó a llorar. Fue inmediato. La criatura atravesó la lona como si no fuera nada y destrozó el coche. En segundos se llevó a las personas dentro. Los gritos fueron desgarradores. Llanto, súplicas, plegarias, y luego, nada. El silencio regresó. Yo estaba paralizado. No podía moverme. Sentía el miedo recorrer todo mi cuerpo. Se escuchaban sollozos lejanos en otros vehículos. Nadie se atrevía a hacer ruido. Los minutos parecían eternos. Esa cosa seguía acechándonos, caminando lentamente sobre los autos, como si eligiera con cuidado. Hasta que, poco a poco, escuchamos cómo se alejaba, bajando de la lona y adentrándose en el bosque cercano. Sus pasos se perdieron entre los árboles. Después de eso, pasaron horas interminables en completo silencio. Finalmente, los oficiales regresaron. Quitaron la lona como si nada hubiera pasado. Nos obligaron a firmar documentos de confidencialidad. No preguntas. No explicaciones. Los vehículos atacados fueron retirados con grúas. Los demás seguimos nuestro camino. Yo continué conduciendo con las manos temblando, con una sola pregunta rondando mi mente. ¿Volverá esa cosa a aparecer para otros conductores, o para mí? Los perros no ladraron esa noche. No fue un ladrido lo que me despertó esa noche. Fue el silencio. Vivo en un barrio tranquilo, de esos donde los perros ladran por cualquier cosa, un gato, un coche, alguien caminando tarde. Por eso, cuando abrí los ojos a las 3 de la madrugada y no escuché nada, supe que algo estaba mal. Ni un solo sonido. Me quedé acostado unos segundos, mirando el techo, tratando de convencerme de que era normal. Pero entonces lo noté, mi perro tampoco se movía. Siempre dormía a los pies de la cama. Siempre roncaba suave. Esa noche, no respiraba fuerte, no se acomodaba, no hacía ruido. ¿Rocky? Susurré. Nada. Me senté en la cama y lo vi. Estaba despierto. Sentado. Mirando fijamente hacia la puerta del cuarto. No parpadeaba. No movía la cola. No reaccionó cuando dije su nombre otra vez. Eso ya no me gustó. Rocky era un perro inquieto, juguetón, ruidoso. Si escuchaba mi voz, corría. Pero esa noche, parecía otra cosa. Lentamente bajé los pies de la cama. El piso estaba frío. Demasiado frío. Cuando me levanté, Rocky gruñó. Nunca me había gruñido a mí. Di un paso atrás. Él no me miraba directamente, sino un poco más arriba, como si algo estuviera detrás de mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me giré rápido. No había nada. Pero en ese momento, desde la calle, se escuchó un ladrido largo. Grave. Distorsionado. No era de un perro normal. Era como si algo estuviera intentando imitarlo. Rocky empezó a temblar. Me acerqué a la ventana con cuidado y corrí un poco la cortina. La calle estaba iluminada por los postes, pero se veía distinta. Vacía. Demasiado quieta. Los autos estaban ahí, pero parecía que nadie vivía ya en ese lugar. Entonces los vi. Perros. Muchos. Estaban sentados en medio de la calle. No se movían. No peleaban. No ladraban. Solo estaban ahí, mirando hacia las casas. Todos en la misma posición. Como si esperaran algo. O a alguien. Uno de ellos levantó la cabeza lentamente y miró directo hacia mi ventana. Sentí que me había visto. Di un paso atrás, cerré la cortina y mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que Rocky iba a escucharlo. Él seguía sin moverse. Sus ojos estaban completamente abiertos, blancos visibles, respirando rápido. Tranquilo, le dije, aunque yo no lo estaba. En ese momento, escuché pasos afuera de mi casa. Lentos. Arrastrados. Luego, un sonido que me heló la sangre, uñas raspando la puerta. No eran manos.
Eran patas. Los perros empezaron a ladrar al mismo tiempo. Pero no sonaba normal. Era un ladrido hueco, descoordinado, como si ninguno supiera realmente cómo hacerlo. Rocky soltó un chillido y se escondió detrás de mí. La puerta vibró. «No abras», dije en voz alta, sin saber por qué. El ruido paró. Silencio otra vez. Pensé que había terminado, hasta que escuché algo moverse en el techo. Pasos. Lentos. Pesados. Como si un perro enorme caminara sobre mi casa. El olor llegó antes que el sonido. Un olor a animal mojado, a tierra, a algo viejo. Miré a Rocky. Estaba llorando. De pronto, alguien, o algo, habló desde afuera. «Sácalo». La voz no era humana. Pero tampoco era animal. Sonaba como si alguien hubiera escuchado hablar a personas toda su vida y estuviera intentando copiarlo. «Sácalo, y no te haremos daño». Me tapé la boca para no respirar fuerte. Mi perro empezó a gemir. «Él no es tuyo», continuó la voz. «Nosotros lo cuidamos ahora». Los pasos en el techo se detuvieron justo encima de mi cuarto. La ventana vibró. Algo golpeó el vidrio con el hocico. No miré. No abrí. No respondí. Pasaron minutos. O horas. No lo sé. Solo recuerdo que, de pronto, todo se fue. Los ladridos. Los pasos. El olor. Cuando amaneció, salí con cuidado. La calle estaba normal. Vacía. Como siempre. Rocky no quiso salir en todo el día. Esa noche dormí con las luces prendidas. Desde entonces, cuando camino por el barrio, los perros me siguen con la mirada. Y Rocky. Rocky ya no ladra. Los gatos estaban sentados frente a mi puerta. Nunca me gustaron los gatos. No les tenía miedo, simplemente me parecían demasiado silenciosos, demasiado observadores. Como si siempre supieran algo que uno no. Aún así, terminé viviendo rodeado de ellos. Me mudé a un edificio viejo, de esos que parecen tranquilos durante el día, pero que por la noche crujen como si respiraran. Desde la primera semana noté algo raro, había gatos por todos lados. En la entrada, en las escaleras, en los techos, en los autos estacionados. Siempre eran distintos, pero se comportaban igual. No maullaban. Solo miraban. Al principio lo ignoré. Pensé que era normal en esa zona. Pero la primera noche que escuché algo dentro de mi departamento, supe que no era solo coincidencia. Estaba acostado, a punto de dormir, cuando escuché un golpe seco en la ventana de la cocina. Me levanté molesto, pensando que sería una rama o algún gato saltando. Al asomarme, no vi nada. Solo uno, sentado en el barandal del edificio de enfrente. Era negro. Completamente negro. No se movía. No parpadeaba. Me sostuvo la mirada durante varios segundos. Cerré la cortina y regresé a la cama. Entonces escuché el maullido. No venía de afuera. Venía del pasillo. Me incorporé de golpe. El sonido era bajo, forzado, como si algo intentara imitar a un gato sin lograrlo del todo. Caminé despacio hasta la puerta y miré por la mirilla. El pasillo estaba lleno. Gatos sentados frente a mi puerta. Docenas. Todos mirando directo hacia donde yo estaba. Ninguno se movía. Ninguno hacía ruido. Retrocedí con el corazón acelerado. Pensé que estaba soñando. Me pellizqué el brazo. Dolía. El maullido volvió a escucharse, ahora más cerca. Demasiado cerca. Desde adentro. Escuché uñas raspando el suelo de la cocina. Corrí hacia ahí y me detuve en seco. La ventana estaba abierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado. En el fregadero, sentado como si fuera su lugar, había un gato gris. Me miraba fijamente. ¿Cómo entraste?, susurré. El gato inclinó la cabeza. Sonrió. Los gatos no sonríen. Di un paso atrás.
El gato saltó al piso sin hacer ruido. Caminó hacia mí, lento, como si supiera que no tenía a dónde huir. Detrás de él, comenzaron a escucharse más pasos. Muchos. El suelo se llenó de sombras. Los gatos del pasillo estaban entrando. Me encerré en el baño y trabé la puerta. Desde ahí escuché cómo caminaban por el departamento. Cómo se subían a los muebles. Cómo se acomodaban, como si la casa siempre hubiera sido suya. Uno empezó a maullar frente a la puerta del baño. «Abre», dijo una voz. «No queremos hacerte daño». Me tapé los oídos. Las uñas comenzaron a raspar la madera. El olor era fuerte, a animal húmedo, a algo viejo. El espejo empezó a vibrar. De pronto, todo se detuvo. Silencio. Esperé varios minutos antes de salir. El departamento estaba vacío. Todo en su lugar, excepto por una cosa. Huella de patas. Por todas partes. Desde esa noche, duermo con las ventanas cerradas. No importa el calor. No importa el ruido. Porque cada madrugada, a la misma hora, los escucho sentarse frente a mi puerta. Y sé que siguen esperando. Las gallinas dejaron de dormir de noche. Nunca me despertó el canto del gallo. Eso habría sido normal. Me despertó el golpe. Un golpe seco, repetitivo, como si algo estuviera chocando contra la madera desde afuera. Abrí los ojos todavía confundido, tratando de ubicarme. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo, era uno tenso, cargado. Miré el reloj, 2:17 de la mañana. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana que daba al patio. Vivía en una zona rural, tranquila, donde casi todos teníamos animales. Yo criaba gallinas desde hacía años. Las conocía bien. Sabía cuando algo andaba mal. Y esa noche, algo estaba muy mal. El gallinero estaba a oscuras, pero las gallinas no dormían. Lo sabía porque se escuchaban. No cacareaban como siempre. No se movían normal. Era un ruido bajo, inquieto, como un murmullo desesperado. Entonces volvió el golpe. Venía del gallinero. Me puse las botas y salí con una linterna. El aire estaba frío y olía raro, como a tierra mojada mezclada con algo más fuerte, más animal. Alumbré alrededor. Todo parecía en su lugar. Hasta que enfoqué el gallinero. Las gallinas estaban despiertas. Todas. Apretadas contra una esquina, subidas unas sobre otras, mirando hacia la puerta. No se movían. No hacían ruido. Solo miraban. ¿Qué les pasa?, murmuré. Di un paso más y vi las marcas. Arañazos. No eran de zorro. No eran de perro. Eran demasiado altos, demasiado profundos, como si algo hubiera intentado meter las manos o las patas entre las tablas. Sentí un escalofrío. De pronto, una gallina se movió bruscamente y chocó contra la madera desde adentro. Ahí entendí el golpe. No era algo queriendo entrar. Era algo queriendo salir. Retrocedí sin pensarlo. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Pasos lentos, pesados, arrastrados sobre la tierra. Giré la linterna de golpe. Nada. Pero el sonido seguía. Venía del maizal, justo detrás del gallinero. Apagué la linterna sin saber por qué. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Entonces escuché una voz. No mires. No era fuerte. No era clara. Sonaba como alguien hablando con la garganta seca, como si no hubiera usado su voz en mucho tiempo. Las gallinas empezaron a enloquecer. Golpeaban las paredes, aleteaban, chillaban. Algo se movió dentro del gallinero con demasiada fuerza. La madera crujió. Di varios pasos atrás. No abras, dijo la voz. Ya aprendieron. El maizal se movió, como si alguien caminara entre las plantas, pero demasiado alto, demasiado lento. El olor volvió, más fuerte ahora. Un olor a plumas, sangre vieja y tierra.
Corrí a la casa y cerré con llave. Desde la ventana vi como algo se acercaba al gallinero. No tenía forma clara. Solo una silueta torcida, encorvada. Se detuvo frente a la puerta y apoyó la cabeza, o lo que fuera, contra la madera. Las gallinas se quedaron en silencio. Un silencio absoluto. Esa cosa abrió el gallinero. No vi cómo. Solo escuché el crujido. Luego, un sonido húmedo, horrible. Como si alguien masticara despacio. No dormí esa noche. Al amanecer, salí. El gallinero estaba abierto. Vacío. No había sangre. No había plumas. Nada. Como si nunca hubiera tenido gallinas. Desde entonces, los vecinos dicen que mis animales se escaparon. Pero yo sé la verdad. Porque algunas noches, cuando el viento sopla desde el maizal, escucho gallinas cacarear muy lejos. Y una voz que susurra. Ya saben quedarse quietas. Los pájaros comenzaron a reunirse en mi techo. No fue el ruido lo que me alertó al principio. Fue el peso. Sentí como algo hacía vibrar el techo de la casa, como si varias cosas se hubieran posado al mismo tiempo. Abrí los ojos lentamente, todavía medio dormido, pensando que tal vez era el viento o la lluvia. Pero no. No llovía. Y el viento estaba completamente quieto. Miré el reloj del celular, 4:03 de la mañana. Me levanté y caminé descalzo hasta la sala. Cada paso se sentía más pesado, como si el aire dentro de la casa se hubiera vuelto espeso. Desde ahí pude escucharlo con claridad, pequeños golpes, rasguños, aleteos suaves. Pájaros. Eso pensé al principio. Vivía cerca de una zona arbolada, así que no era raro escuchar aves. Lo raro era la hora. Los pájaros no se reúnen así de madrugada. Y mucho menos en silencio. Abrí un poco la cortina y miré hacia arriba. El techo estaba lleno. No podía contar cuántos eran. Docenas. Tal vez más. Estaban parados uno junto a otro, alineados, mirando hacia abajo. Todos inmóviles. Ninguno cantaba. Ninguno volaba. Solo miraban. Sentí una incomodidad inmediata, como si al verlos hubiera hecho algo mal. Cerré la cortina despacio y retrocedí. En ese momento escuché el primer golpe fuerte, como si algo hubiera caído directamente sobre el techo. Después otro. Y otro. El sonido se volvió rítmico. Coordinado. Algo no estaba bien. Subí al segundo piso con cuidado. Desde el pasillo se escuchaba mejor. Las aves caminaban sobre el techo, pero no como pájaros normales. Sus pasos eran lentos, pesados, arrastrados. Como si no supieran cómo moverse con sus propios cuerpos. Entonces escuché el primer graznido. No era fuerte. No era natural. Sonaba forzado, como si alguien lo estuviera empujando desde adentro. Me detuve frente a la ventana del cuarto y miré. Los pájaros se habían girado al mismo tiempo. Todos me estaban mirando. Di un paso atrás. Sentí un escalofrío recorrerme el cuello. De pronto, uno de ellos bajó la cabeza y empezó a golpear el techo con el pico. No con desesperación, con intención. Los demás lo imitaron. El sonido se volvió ensordecedor. Pico contra madera. Una y otra vez. Tapé mis oídos, pero podía sentir la vibración en los huesos. Basta, murmuré. En ese momento, algo cayó por la chimenea. Escuché el golpe seco en la sala y el sonido de alas agitándose contra las paredes. Bajé corriendo y lo vi. Un cuervo. Estaba parado en medio de la sala, torcido, con una de sus alas doblada de una forma que no era posible. Me miraba con la cabeza inclinada. Abrió el pico. Sal, dijo. Mi cuerpo se congeló. La voz no salió normal. Sonaba como varias voces juntas, rasposas, superpuestas. Retrocedí hasta pegarme a la pared. No es tu lugar, continuó. Te quedaste demasiado tiempo. El cuervo dio un salto hacia mí. Tropecé y caí al suelo. En ese instante,
los golpes en el techo se detuvieron. Silencio. Un silencio pesado, absoluto. El cuervo se acercó lentamente, arrastrando el ala. Cada paso dejaba marcas en el piso, como si sus patas quemaran la madera. Me miró a los ojos. Ellos ya miran, susurró. Ahora tú también. Las luces parpadearon. De pronto, el cuervo se lanzó hacia la ventana y la atravesó. El vidrio estalló. El ruido fue brutal. Los pájaros del techo levantaron vuelo al mismo tiempo, como una sola masa negra, perdiéndose en el cielo. Me quedé ahí, temblando. Cuando amaneció, subí al techo. Había marcas profundas. Huellas. Y algo más, símbolos trazados con excremento y sangre seca, formando círculos alrededor de la casa. Desde esa noche, los pájaros se reúnen en los postes frente a donde viva. No importa si me mudo. Siempre me encuentran. Y siempre esperan. Los caballos no querían que saliera del rancho. No estaba oscuro cuando ocurrió. Eso fue lo primero que me confundió. El cielo apenas empezaba a aclarar y el aire tenía ese olor a pasto húmedo que siempre anuncia el amanecer en el rancho. Yo había salido temprano, como todos los días, para revisar a los animales antes de irme al pueblo. Nada fuera de lo normal. Nada que me hiciera pensar que esa mañana iba a marcarme para siempre. Los caballos ya estaban despiertos. Eso sí era raro. Normalmente, a esa hora, seguían quietos, medio dormidos, algunos recostados, otros de pie, pero tranquilos. Esa mañana estaban todos parados, alineados frente a la cerca, mirándome. No se movían. No relinchaban. No golpeaban el suelo. Solo me observaban. ¿Qué les pasa hoy?, dije en voz baja. Abrí la puerta del corral y entré con cuidado. Ninguno retrocedió. Ninguno se acercó. Sus ojos estaban demasiado abiertos, mostrando el blanco, como si hubieran pasado la noche sin parpadear. Sentí un nudo en el estómago. Caminé entre ellos y noté algo más: estaban sudando. No hacía calor. El vapor salía de sus cuerpos como si acabaran de correr durante horas. Cuando me acerqué al caballo más viejo, el que llevaba años conmigo, bajó la cabeza lentamente y me bloqueó el paso. Nunca lo había hecho. Intenté rodearlo. Otro caballo se movió y se puso frente a mí. Luego otro. En cuestión de segundos, me di cuenta de que me estaban encerrando. Tranquilos, murmuré. ¿Qué están haciendo? Uno de ellos golpeó el suelo con fuerza. No como advertencia. Como señal. Los demás imitaron el movimiento al mismo tiempo. El sonido retumbó en el corral. Sentí el miedo subir por mi espalda. Di un paso atrás y choqué con otro caballo. Ya no tenía salida. Entonces lo escuché. Un resoplido profundo. No venía de ninguno de ellos. Venía del establo. Todos giraron la cabeza hacia ahí. Yo también. La puerta del establo estaba entreabierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado la noche anterior. Desde la oscuridad salió un olor fuerte, pesado, como a animal mojado mezclado con tierra vieja. No entres, susurré, sin saber a quién se lo decía. El caballo más cercano al establo empezó a caminar hacia atrás, despacio, sin quitar la vista de la puerta. Los demás lo siguieron. Me estaban empujando, pero no hacia afuera. Me estaban obligando a mirar. Algo se movió dentro del establo. No se veía bien. Era grande. Demasiado grande. Escuché el sonido de cascos, pero no seguían un ritmo normal. Arrastraban. Rasgaban la madera. Entonces vi los ojos. Demasiados. No pertenecían a un solo cuerpo. Los caballos comenzaron a relinchar, pero no de miedo. Sonaba respetuoso. Como si reconocieran algo. Bajaron la cabeza, uno por uno. Yo no pude moverme. La cosa dio un paso adelante. La luz del amanecer alcanzó a mostrar su forma, un cuerpo torcido, demasiado largo, con partes que parecían de caballo, pero mal unidas.
como si alguien hubiera intentado armar uno sin saber cómo. No te vayas, dijo una voz grave, vibrando en el aire. Aún no. Los caballos levantaron la cabeza al mismo tiempo y me empujaron con fuerza. Caí al suelo. Sentí cascos pasar a centímetros de mi cara, rodeándome, protegiéndome o atrapándome. Ellos entienden, continuó la voz. Tú deberías aprender. Cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba solo en el corral. Los caballos estaban al fondo, tranquilos, comiendo como si nada hubiera pasado. El establo estaba cerrado. No había huellas. No había olor. Me levanté temblando. Desde ese día, cada vez que intento salir temprano del rancho, los caballos se ponen frente a la puerta. No me atacan. No me miran. Solo se atraviesan. Como si supieran que, si salgo, algo más va a entrar. Las vacas dejaron de mirarme como animales. No recuerdo la primera vez que me di cuenta de que algo estaba mal. Lo que recuerdo es el momento exacto en que entendí que ya no estaba solo en el campo, aunque no hubiera nadie más conmigo. Era de madrugada. El cielo todavía estaba oscuro, pero empezaba a aclararse por el horizonte. Yo estaba en el potrero, revisando el cerco antes de que el sol saliera por completo. Era una rutina simple. Silenciosa. De esas que uno hace sin pensar. Las vacas estaban despiertas. Eso no era raro. A veces se levantaban temprano, sobre todo cuando hacía frío. Lo extraño era cómo estaban paradas. No caminaban. No pastaban. No se movían. Estaban formando un círculo. Todas miraban hacia el centro del potrero, donde yo estaba. Me detuve en seco. Sentí esa incomodidad inmediata que no se puede explicar, como cuando sabes que alguien te observa aunque no lo veas. Apreté más fuerte el alambre que llevaba en la mano y avancé despacio. ¿Qué les pasa hoy?, murmuré. Ninguna reaccionó a mi voz. Sus ojos estaban abiertos de más. El blanco se les notaba demasiado. Algunas respiraban fuerte, como si hubieran corrido, pero no había huellas en el suelo. El pasto estaba intacto. Di otro paso. El círculo se cerró un poco. No avanzaron. Solo ajustaron la distancia entre ellas, como si se acomodaran. Me quedé quieto. El silencio era pesado, tan denso que me dolían los oídos. Entonces escuché el sonido. Un mugido. Pero no venía de ninguna de ellas. Venía desde abajo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré al suelo. La tierra estaba ligeramente hundida en el centro del círculo, como si algo pesado hubiera estado ahí durante horas o días. No, susurré. Las vacas bajaron la cabeza al mismo tiempo. No estaban pastando. Estaban mirando el suelo. El olor llegó después. Un olor fuerte, metálico, mezclado con estiércol viejo y tierra húmeda. Algo se movió bajo mis pies. Sentí la vibración. Retrocedí de golpe. El suelo crujió. Algo empujaba desde abajo. Las vacas comenzaron a mugir, pero no sonaba a miedo. Sonaba profundo. Coordinado. Como si respondieran a algo que yo no podía oír. No mires, dije en voz alta, aunque no sabía a quién. La tierra se abrió apenas unos centímetros. Lo suficiente para que un ojo apareciera. No era un ojo de animal. Era demasiado grande. Demasiado consciente. Las vacas dieron un paso atrás, ampliando el círculo. Me dejaron completamente expuesto. Sentí que me habían entregado. Ya entiende, dijo una voz que no venía de ningún lugar específico. Por fin entiende. Caí de rodillas. La cosa debajo del suelo se movió, haciendo que la tierra se levantara como si respirara. Vi una forma, una silueta imposible, como si algo enorme estuviera doblado sobre sí mismo, esperando salir. Ellas cuidan, continuó la voz. Siempre cuidaron. Las vacas levantaron la cabeza y me miraron. Ya no parecían animales. Sus miradas eran firmes. Antiguas.
Sabían exactamente lo que estaba pasando. Tú no debías estar aquí, dijo la voz. Pero ahora ya nos viste. Quise gritar. No pude. Las vacas comenzaron a caminar. Lento. Pesado. Cerrando el círculo otra vez. El suelo vibraba más fuerte. El ojo desapareció bajo la tierra. No ahora, ordenó la voz. Todo se detuvo. El silencio regresó de golpe. Las vacas se dispersaron como si nada hubiera pasado. El potrero volvió a ser normal. El pasto estaba intacto. El suelo firme. Yo seguía de rodillas. Me levanté temblando y corrí hacia la casa. No miré atrás. No quise saber si algo me seguía. Desde ese día, las vacas me observan distinto. No se acercan demasiado. No se alejan. Solo me siguen con la mirada, asegurándose de que yo no vuelva a pararme en el centro del campo. Y algunas noches, cuando el suelo vibra bajo mis pies, escucho un mugido profundo que no viene de la superficie. El perro que no era mío. Nunca me gustaron los perros grandes. No porque fueran agresivos, sino porque siempre he sentido que saben cosas. Cosas que uno no debería saber. Todo comenzó cuando me mudé solo a una casa pequeña, a las afueras del pueblo. Era barata, demasiado barata, pero yo no tenía muchas opciones. Estaba rodeada de monte y solo tenía un vecino, a varios cientos de metros. La primera noche escuché un perro ladrar. No le di importancia. En el campo eso es normal. Pero el sonido no venía de lejos, venía justo detrás de mi casa. Era un ladrido grave, lento, como si no tuviera prisa. Salí al patio con una linterna. Ahí lo vi. Era un perro negro, grande, demasiado grande. Estaba sentado, mirándome fijamente. No movía la cola. No jadeaba. Solo me observaba, con los ojos brillando más de lo normal. ¿De quién eres?, pregunté, sintiéndome ridículo. El perro ladeó la cabeza, como si entendiera. Esa fue la primera vez que sentí algo raro, no se comportaba como un animal. Cerré la puerta y me fui a dormir. Al día siguiente, el perro seguía ahí. En el mismo lugar. Ni comida, ni agua cerca. No parecía cansado. No parecía tener hambre. Pasaron los días, y el perro comenzó a moverse más. Siempre aparecía cuando yo salía. Siempre se sentaba frente a mí. Nunca se acercaba demasiado. Nunca se iba del todo. Una noche, mientras cenaba, escuché algo que me heló la sangre. El perro rascaba la puerta. Pero desde dentro de la casa. Me levanté de golpe. Revisé todas las habitaciones. No había nada. La puerta trasera estaba cerrada. Las ventanas también. Cuando volví a la sala, el ruido había cesado. Esa madrugada soñé que el perro estaba parado frente a mi cama, de pie sobre dos patas, respirando lento, observándome dormir. Desperté sudando. Al tercer día decidí hablar con el vecino. Le pregunté por el perro negro. El hombre se quedó en silencio. Luego me miró serio y dijo: «Aquí no hay perros así». Le insistí. Le describí el tamaño, el color, los ojos. Entonces su rostro cambió. «Ese perro aparece cuando alguien se queda solo», dijo. «Antes de que pase algo malo». Quise reírme, pero no pude. Esa noche, el perro no estaba afuera. Estaba sentado en mi sala, mirándome. Y esta vez, sonrió. La sonrisa no tenía sentido. Los perros no sonríen así. No levantan los labios lentamente, mostrando los dientes uno por uno, como si supieran lo que están haciendo. Ese gesto no era animal. Era humano, o algo que intentaba parecerlo. Me quedé inmóvil. El perro seguía sentado en medio de la sala, perfectamente erguido. No respiraba agitado. No movía la cola. Sus ojos no parpadeaban. Retrocedí un paso. El perro inclinó la cabeza, imitando exactamente el movimiento que yo acababa de hacer.
Sentí un frío recorrerme la espalda. Vete, susurré. El perro no se movió. En lugar de eso, apoyó lentamente una pata sobre el piso, y luego la otra. Entonces me di cuenta de algo horrible. Las patas delanteras parecían demasiado largas, como brazos mal formados. Las articulaciones no se doblaban como deberían. Crujían. Corrí hacia mi habitación y cerré la puerta con llave. Me apoyé contra ella, temblando. Del otro lado no escuché pasos. No escuché nada. Eso fue peor. Pasaron minutos. Tal vez horas. Hasta que escuché algo muy suave, casi cariñoso. Ras, ras, ras. El sonido venía de la puerta, pero no era un rasguño normal. Era lento. Metódico. Como si alguien estuviera probando la madera con las uñas. Luego escuché su respiración. No era la respiración de un perro. Era profunda. Pesada. Humana. Sé que estás solo, susurró una voz ronca, justo del otro lado. Me tapé la boca para no gritar. La voz no salió de una boca animal. Tenía intención. Tenía burla. Siempre vienen solos, continuó, y siempre creen que nadie los ve. El picaporte comenzó a moverse. No recuerdo haber rezado antes de esa noche. Lo hice ahí, en silencio, prometiendo cosas que no sabía si podía cumplir. De pronto, el ruido se detuvo. Silencio absoluto. Esperé hasta que amaneció. Cuando abrí la puerta, la casa estaba vacía. Ninguna señal del perro. Ninguna huella. Ningún daño. Pensé que había sido un sueño. Me equivoqué. Las siguientes noches comenzaron las apariciones. A veces lo veía reflejado en el vidrio de la ventana. A veces escuchaba sus uñas caminar por el techo. Otras veces, al apagar la luz, sentía su respiración detrás de mí. Nunca atacaba. Nunca se acercaba demasiado. Solo observaba. Como esperando. Una madrugada escuché pasos afuera. Me asomé por la ventana y vi al perro parado frente a la casa del vecino. Golpeaba la puerta. No con las patas, sino con los nudillos. El vecino desapareció a la semana. La casa quedó vacía. El perro volvió a sentarse frente a la mía. Esa noche entendí la verdad. No era un perro. Era algo que se quedaba cuando alguien estaba solo demasiado tiempo. Algo que aprendía tus gestos. Tu voz. Tu forma de pensar. Algo que no entra a tu casa por la fuerza. Espera. Hasta que ya no tengas a nadie más. Hoy escribo esto desde otro lugar. Me mudé lejos. A una ciudad llena de ruido, de gente, de luces. Pero a veces, cuando regreso tarde, lo veo reflejado en los vidrios. Sentado. Esperando. Porque aunque ya no vivo solo, sabe que, tarde o temprano, todos lo estaremos. El gato que aprendió a hablar de noche. Nunca me gustaron los gatos. No porque les tuviera miedo, sino porque siempre sentí que sabían cosas. Observaban demasiado. Se quedaban quietos, mirando un punto vacío, como si alguien más estuviera ahí. Aún así, terminé adoptando uno. Todo empezó después de que mi abuela murió. Ella vivía sola en una casa vieja, al borde del pueblo. Cuando falleció, nadie quiso hacerse cargo del lugar. Mis padres dijeron que la vendiera, pero yo necesitaba el dinero y decidí quedarme unos meses para arreglarla. La casa siempre tuvo gatos alrededor. Mi abuela decía que llegaban solos y se iban cuando querían. El único que se quedó fue uno negro, flaco, con un ojo un poco más cerrado que el otro. Cuídalo, me dijo mi madre. Era el favorito de tu abuela. El gato se llamaba Nilo. La primera noche en la casa fue silenciosa, demasiado. No se escuchaban grillos ni perros. Solo el viento y, de vez en cuando, el sonido de algo caminando en el techo. Pensé que eran ranas. Nilo se quedó sentado frente a la puerta de mi habitación toda la noche. No dormía. No se movía. Solo miraba.
¿Qué miras?, le pregunté. El gato giró lentamente la cabeza y miró detrás de mí. No dormí bien esa noche. Con el paso de los días, empecé a notar cosas raras. La comida del gato desaparecía aunque yo no la tocara. Las puertas amanecían abiertas. Y algunas noches, escuchaba maullidos que no parecían de gato. Eran más graves. Más largos. Como si alguien intentara imitar un maullido sin saber cómo hacerlo. Una madrugada desperté porque sentí algo caminando sobre mi pecho. Abrí los ojos y vi a Nilo, sentado sobre mí, mirándome fijamente. Su cara estaba demasiado cerca. «Bájate», murmuré. El gato no reaccionó. Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta escribir. Nilo abrió la boca. Y susurró mi nombre. No fue un maullido. Fue mi nombre. Claro. Lento. Mal pronunciado. Me levanté gritando y encendí la luz. El gato ya no estaba. Pensé que estaba soñando. Pero las noches siguientes empeoraron. Escuchaba pasos en el pasillo. Escuchaba susurros detrás de las paredes. Y siempre, Nilo estaba cerca. Una noche, mientras cenaba, lo vi sentado frente a mí, moviendo la boca sin emitir sonido. Como si estuviera practicando. Días después, empecé a escuchar frases completas. No estás solo. Ella sigue aquí. Te está mirando. La voz salía de la oscuridad. De debajo de la cama. Del baño. Del techo. Nunca hablaba cuando alguien más estaba conmigo. Busqué fotos antiguas de mi abuela. En una de ellas, aparecía sentada en el sillón, con muchos gatos alrededor. Todos negros. Todos miraban a la cámara menos uno. Nilo. Él miraba a mi abuela. Encontré un cuaderno escondido en un cajón. Era de mi abuela. En él había frases repetidas una y otra vez. No los mires a los ojos. Aprenden. No los dejes quedarse. La última página tenía una sola frase. Si empiezan a hablar, ya es tarde. Esa noche, Nilo se sentó frente a mí. Ella no se fue, dijo, solo aprendió a quedarse. Su cuerpo comenzó a cambiar. Las patas se estiraron. La espalda se arqueó de forma imposible. Los ojos se oscurecieron. Corrí fuera de la casa sin mirar atrás. Nunca regresé. Pero semanas después, en el departamento donde ahora vivo, encontré algo esperándome. Un plato con comida para gato. Lleno. Y escuché un maullido desde la oscuridad. Uno que ya no intentaba imitar nada. Porque ahora sabía hablar. El plato no estaba ahí cuando me fui a dormir. Eso fue lo primero que pensé al verlo en medio de la cocina, perfectamente acomodado, como si alguien lo hubiera colocado con cuidado. Era un plato viejo, de esos de cerámica gruesa, con una pequeña grieta en un costado. El mismo plato que usaba mi abuela. Me quedé inmóvil. No encendí la luz. El departamento estaba en penumbra, iluminado solo por el reflejo anaranjado del alumbrado público que entraba por la ventana. Entonces escuché el sonido. El golpeteo suave de algo comiendo. No quise mirar. El ruido era lento, húmedo. Como una lengua raspando el fondo del plato. Cada sonido duraba más de lo normal, como si quien comía saboreara cada movimiento. Di un paso atrás sin querer. El sonido se detuvo. No te vayas, susurró la voz desde la oscuridad. Todavía no terminamos. Reconocí esa voz. No era la de Nilo. Era la de mi abuela. Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé contra la pared mientras la respiración se me aceleraba. No había manera. Ella había muerto. Yo mismo cerré su ataúd. Siempre fuiste el que más me escuchaba, continuó la voz. Por eso te eligió. La luz del pasillo comenzó a parpadear. Algo se movió debajo de la mesa. Vi la silueta primero. Era más grande que un gato. Mucho más. El cuerpo parecía demasiado largo para estar doblado de esa manera.
Las sombras se estiraban como si no respetaran la forma real de lo que estaba ahí. Mírame, dijo la voz. Ya sabes cómo soy. No lo hice. Corrí al baño y cerré la puerta. Me senté en el suelo, tapándome los oídos, repitiéndome que todo tenía una explicación. Estrés. Culpa. Cansancio. Entonces escuché el maullido. No venía de afuera. Venía del espejo. Levanté la vista lentamente. Mi reflejo no estaba solo. Detrás de mí, en el cristal, se veía a Nilo, pero no como lo recordaba. Su cabeza estaba demasiado alta. Sus ojos ocupaban más espacio del que deberían. Y su boca se movía incluso cuando no hablaba. Aprendí rápido, dijo. Ella me enseñó. Golpeé el espejo con el puño. Se rompió. Cuando los fragmentos cayeron al suelo, ya no había nada detrás de mí. Esa noche no dormí. Los días siguientes comenzaron a mezclarse. Perdí noción del tiempo. A veces despertaba en lugares distintos del departamento, como si me hubiera movido sin recordarlo. Empecé a encontrar cosas fuera de lugar. Fotos mías impresas que nunca tomé. Grabaciones de audio en mi teléfono con mi voz, diciendo cosas que no recordaba. Mensajes escritos en notas adhesivas. No le tengas miedo. Ya es parte de ti. Nos gusta cómo miras. Una noche escuché golpes en la puerta. Al abrir, vi a una vecina. Me dijo que llevaba días escuchando ruidos raros, voces, pasos, y un gato. Es negro, me dijo. Se sienta frente a mi puerta y me mira. Sentí un nudo en el estómago. Esa misma madrugada, escuché el sonido de uñas rascando el piso, avanzando lentamente por el pasillo. Ya no necesitas huir, susurró la voz. La casa siempre vuelve. Vi la sombra proyectarse en la pared. No era de un gato caminando. Era de algo que se arrastraba, usando más de 4 extremidades. Encendí la luz. Nilo estaba ahí. O lo que quedaba de él. Su cuerpo parecía estirado, mal armado, como si hubiera sido rehecho muchas veces. Tenía ojos donde no deberían estar. Y su boca ocupaba casi todo su rostro. No soy solo yo, dijo. Nunca lo fui. Detrás de él, otras sombras comenzaron a moverse. Ojos brillando desde rincones imposibles. Maullidos mezclados con risas humanas. Voces conocidas. La de mi abuela. La de vecinos. La de personas que jamás había visto. Nos quedamos, dijeron al mismo tiempo. Siempre lo hacemos. Corrí. Salí del departamento sin mirar atrás, bajé las escaleras, crucé la calle. No paré hasta llegar a una estación de autobuses y tomar el primero que salió. Hoy escribo esto desde un lugar distinto. Cambio seguido. No tengo mascotas. No dejo comida afuera. No miro a los gatos a los ojos. Pero a veces, en las noches silenciosas, escucho un maullido lejano. Uno que ya no intenta parecer humano. Porque ya no lo necesita.